recapitular rápidamente el tema que vimos sobre criterios de semejanza. Vamos a recordar qué es lo que tenemos por la parte de los criterios de semejanza. Tenemos 4. Los criterios son los siguientes: ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, 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 ángulo, lado, 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 ángulo, lado, lado, ángulo. Entonces, por esta parte, muchachos, es muy importante siempre respetar el orden del criterio. Es una ley que ya está establecida, es algo que nos va a decir que si se cumple uno de ellos, por lo menos uno, dos triángulos van a ser semejantes, es decir, van a ser proporcionales. Entonces, ¿cómo podemos comprobar cada uno de ellos? Vamos a irnos en orden. Vamos a tomar primero el ángulo, ángulo. ¿En qué situación dos triángulos van a ser semejantes? Por el primer criterio. Después continuaremos sucesivamente con el segundo criterio, tercero y cuarto. Entonces, la situación va a ser la siguiente. Muy bien, vamos a evaluar el primer criterio de semejanza. Por esta parte tengo dos triángulos. A simple vista podemos observar que son exactamente iguales en forma y en posición, pero hay una diferencia en ellos, la cual va a ser el tamaño. Hay un tamaño distinto. Si pueden observar, este triángulo es más grande que este. Entonces, vamos a evaluar. ¿Cómo comprobamos que los triángulos son semejantes por el criterio de ángulo, ángulo? Si se fijan, en la parte de abajo de cada triángulo tengo estos ángulos. Tengo el ángulo A de 35 grados y un ángulo C de 35 grados. Y por el otro lado también tengo un ángulo D de 35 grados y otro ángulo E de 35 grados. Entonces, en este tipo de situaciones, cuando tenemos ángulos que son correspondientes o son iguales de un triángulo al otro, vamos a avalar que ambos triángulos son exactamente, son semejantes en este caso. Entonces, siempre y cuando los ángulos sean congruentes. ¿Cómo vamos a justificar esta parte? Diciendo que yo avalo que son semejantes por el criterio de ángulo, ángulo. Bien, lo argumentaremos de la siguiente forma. Pondríamos, yo tengo un ángulo A, el cual va a ser exactamente igual al ángulo que le corresponde del segundo triángulo, que en este caso es el ángulo D. Va a ser congruente, recordemos el símbolo de congruencia, al ángulo D. Primero, ya cumplimos la primera condicionante del criterio. Vamos a la segunda condicionante, que es que el otro ángulo sea exactamente igual. Entonces tenemos un ángulo C es exactamente igual o congruente con el correspondiente del segundo triángulo, que en este caso es el ángulo F. El ángulo F. De esta manera estamos indicando que los ángulos son exactamente iguales, tanto A con D y C con F. Entonces diríamos, por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Esto lo argumentamos de esta forma para avalar que este criterio nos indica o nos asegura que ambos triángulos son exactamente iguales. Entonces, por esa parte, así aplicar este criterio, ángulos exactamente iguales o congruentes. Muy bien. Ahora tenemos otro criterio. El segundo criterio de congruencia nos dice lado, ángulo, lado, LAL, en el cual nos va a indicar, o quiere decir, que si dos lados dos de un triángulo y dos del otro son proporcionales, sus lados homólogos, es decir, sus lados correspondientes son proporcionales, va a cumplir este criterio también siempre y cuando tengan un ángulo en común que sea exactamente igual. Es decir, lado proporcional, ángulo igualito y otro lado proporcional. Tenemos el siguiente ejemplo. Podemos observar otros dos triángulos rectángulos, los cuales tienen medidas diferentes. Uno es más grande que el otro, este es más pequeño, pero podemos decir que son semejantes. Vamos a asegurar mediante este criterio que ambos triángulos son semejantes. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a irnos en orden, pero para esto ocupamos una situación o un concepto que se llama razón de proporcionalidad. La razón de proporcionalidad es aquella que nos va a indicar
¿Qué tan más grande es el triángulo o qué tan más pequeño es? Esa razón la podemos obtener de la siguiente manera y les sugiero esta forma más sencilla. Vemos un lado correspondiente. En este caso yo veo que el segmento AC corresponde con el segmento DE. Y podemos observar que este lado mide 8 y este lado mide 2. Entonces, podemos decir que el lado AC, el lado o el segmento AC, es correspondiente o es proporcional, mejor dicho, con el lado DE. Y de esta manera vamos a obtener una razón. El lado AC mide 8 y el lado DE mide 2. Entonces, pondré yo 8 entre 2, hago la división, me va a dar un 4. Este 4 es la razón de proporcionalidad que vamos a manejar y vamos a comprobar. Esta es la razón de proporcionalidad. Muy bien. Una vez que la tenemos, ya estamos indicando que el segmento AC con DE son proporcionales con una razón de 4. Ahora, voy a tomar o vamos a observar si estos dos segmentos son proporcionales, tomando en cuenta la razón. Bien, si este lado mide 4 y lo multiplico por la razón, me tendría que dar como resultado 16. Lo comprobamos. 4 por la razón que es 4, 4 por 4 son 16, que sí nos da el resultado o la longitud del segmento CB. Por lo tanto, decimos que también son proporcionales. Igual lo podemos verificar de una forma contraria. Es decir, si yo tomo el segmento más grande y lo divido entre la razón, me tiene que dar la longitud de ese segmento. 16 entre 4 son 4 y me da exactamente la medida. Por lo tanto, podemos decir que si tengo un lado proporcional, que es dos segmentos AC con DE, el primero. Tengo otro segmento proporcional, CB con EF, que también lo estoy cumpliendo. Me falta ver si hay un ángulo entre esos dos lados. Si se fijan, hay un lado, hay otro lado. Dice que en medio debe de existir un ángulo que es exactamente igual. Observamos que yo tengo un ángulo C que mide 90 y también corresponde en medio de los dos lados del triángulo más pequeño que mide 90 grados. Por lo tanto, también cumplimos que tiene un ángulo exactamente igual. ¿Cómo argumentaríamos entonces esta situación? Diríamos que el segmento AC, que es proporcional con DE, el segmento CB, que es proporcional con EF, y que además tenemos un ángulo que se llama C, que es congruente con un ángulo que se llama E. No olvidemos, aquí no lo puse en orden, que es lado, ángulo, lado. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por lo tanto, decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. De esta manera tenemos que por el criterio de lado, ángulo, lado, aquí está el argumento, estos dos triángulos son semejantes. Entonces, así aplicaría el segundo criterio. Para el tercer criterio de congruencia, dice que debe de cumplir lado, 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 LLL. Quiere decir que los tres lados del triángulo deben de ser proporcionales, todos. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Verificamos la primera parte. Vemos datos, tengo un lado de 15, otro lado de 15 y uno de 9, ok, hay tres medidas. En el segundo triángulo tengo 5, 5 y 3, bien. Lo primero que debemos de hacer es buscar la razón de proporcionalidad. Recuerden, ¿cómo lo obtenemos? Tomo uno de los lados del primer triángulo, del que es más grande, y lo divido entre el mismo lado del segundo triángulo. Vamos a elegir en esta ocasión el segmento AC, si les parece. Entonces, yo tengo que el segmento AC
es correspondiente con DF y puede ser proporcional con DF, tomando en cuenta que es el mismo. Estoy tomando el de abajo. Ahora, veo las medidas. AC mide 9 y DF mide 3. Hago la división y tengo que 9 entre 3, perdón, es igual a 3. Esto es mi razón. Ahora compruebo. Multiplico la razón por cada uno de los lados y me tiene que corresponder o dar resultado la longitud de los lados más grandes del primer triángulo. 3 por el segmento DE me tiene que dar el segmento AB. 3 por 5, 15. Bien. 3 por el otro segmento que mide 5, también me da 15. Esto quiere decir que los tres lados son proporcionales uno con otro. Por lo tanto, tengo la razón, me voy a poner de este lado, de 3. Por lo tanto, para argumentar esta situación con este criterio, decimos que el segmento AB es proporcional con DE y que el segmento BC es proporcional con EF y que también el segmento AC es proporcional con DF. Entonces, al momento de que todos los lados son proporcionales, decimos que por lo tanto el triángulo, el triángulo ABC es semejante al triángulo DF. De esta manera estamos comprobando y argumentando que el triángulo más grande es semejante al triángulo más pequeño. Recordando que esto nos indica que son semejantes. Por último, tenemos el cuarto criterio. Este cuarto criterio nos dice que dos triángulos van a ser semejantes si cumplen las siguientes condicionantes. Que si dos lados son proporcionales y el ángulo que está enfrente del lado más grande o que está opuesto del lado más grande es igual, va a ser semejante. Eso nos lo está asegurando con este criterio. Vamos a evaluarlo. Nos pide que tengamos dos lados proporcionales y un ángulo que está opuesto al más grande, igual. Evaluamos la información que tenemos. Observo que tengo aquí un lado, tengo otro lado y también tengo un ángulo. Del otro lado, otro triángulo, tengo otro lado, dos lados y un ángulo. Vamos a obtener primero la razón de proporcionalidad para evaluar si efectivamente todos los lados son proporcionales de los datos que tenemos. Nuevamente, tomo el valor más grande y el lado que le corresponde a ese segmento es este, que es 7. Entonces yo diría que el segmento EF es proporcional o corresponde con BC, con el segmento BC. Esto quiere decir que EF, que mide 14, lo divido entre lo que mide BC, que es 7. Y yo digo que 14 entre 7 va a ser igual a 2. Aquí tengo mi razón. Ahora comprobamos. El lado más pequeño de este triángulo mide 4. Si 4 lo multiplico por la razón, me tiene que dar la longitud de su correspondiente. Entonces 4 por la razón, que es 2, son 8, que sí corresponde a la medida. Entonces, por esta parte decimos que los lados que tenemos las medidas sí son semejantes, sí son proporcionales. Ahora vamos a evaluar el último punto del ángulo. Si ustedes se fijan en este triángulo, el lado más grande mide 7 y el ángulo que está opuesto a él es 90 grados. Vamos a evaluar el siguiente. Este lado mide 8, este mide 14. El lado más grande es el de 14 y el ángulo que está opuesto a él mide 90. Entonces esto quiere decir que en ambos casos el ángulo que está opuesto al lado más grande, según sea el caso, sí es exactamente igual.
Por lo tanto, avalaríamos que estos triángulos son semejantes por el criterio lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. ¿Cómo lo argumentamos? Diríamos entonces que el segmento AB es proporcional con DE y que también el segmento BC es proporcional con el segmento EF, pero también tenemos que el ángulo A es congruente igual al ángulo D. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. De esta manera, estamos argumentando que estos dos triángulos son semejantes por el criterio lado, lado, ángulo, tomando en cuenta cómo aplica esta parte del ángulo, que es el que está enfrente del lado más grande. Muy bien. Entonces, por esta parte, muchachos, sería un repaso general de los criterios de semejanza de triángulos. Espero que sea de utilidad y que si había por ahí algunas dudas, se puedan despejar con esta explicación de cada uno de los criterios. Evalúen bien antes de realizar cualquier situación, cualquier ejercicio, evalúen bien qué información es la que les están presentando, para que de esta manera puedan seleccionar el criterio que efectivamente le corresponde para indicar que los triángulos son semejantes. Me despido, espero que estén muy bien, ojalá sea de su utilidad, nos vemos hasta la próxima, que estén bien, hasta luego.